Estoy junto a mi colega Freddy Morales, periodista boliviano, periodista de Telesur, a quien le digo gracias, Freddy, para ayudarme aquí a mirar un poco esto que está sucediendo, sentirlo en primer lugar, sentirlo, comprenderlo y ver escenarios en un país que hoy está sufriendo y que es nuestro hermano gemelo. Bienvenido, Freddy. Gracias, Claudia. Muy amable por la invitación, siempre a la orden, además. Ha sido muy, primero, eh, totalmente expresivo de todo lo que está pasando, lo que dijiste antes. Con solo leer los apellidos ya está prácticamente dicho todo. Y si a eso se le añade el hecho de que en Perú hubo un golpe, sin lugar a dudas, un proceso de desestabilización permanente, no solo contra el último presidente, sino que la derecha del país hace varios años que al no poder hacerse del gobierno, pues desestabiliza todo lo que le parece antipático. Entonces eso viene ocurriendo en el Perú, de modo que es una repetición de las historias de varios otros países latinoamericanos y demasiado reciente en el nuestro. Si uno revisa los apellidos de los fallecidos en Sencata y Sacaba, se repite la historia. Estoy también en contacto con Francesca Emanuel, Francesca vía Zoom, socióloga, investigadora peruana de la American University en Washington, a quien agradezco nuevamente, Francesca, por estos minutos, por este contacto. No puedo sino solidarizarme contigo, hermana peruana, por esta tristeza con la que ha amanecido hoy Perú. Bienvenida. Sí, bueno, si me permites comentarte cuál es mi análisis del asunto. En este momento el Perú está regentado por un gobierno autoritario, sin legitimidad, que se mantiene en pie por un lado porque está siendo sostenido con la derecha y la extrema derecha con la que está gobernando, pero por otro lado se mantiene en pie porque tiene el monopolio de la violencia y lo está utilizando en contra de su propio pueblo, en contra del país. Y no me estoy extralimitando si es que digo que esta criminalización de la protesta tiene tintes genocidas. El gobierno liderado por Dina Boluarte ha matado a 44 peruanos en 34 días que tiene de gestión. Más de un peruano por día. No son matanzas aleatorias como ustedes estaban mencionando. Las víctimas están ubicadas en el sur del país, en zonas rurales. Son estas víctimas las que votaron por Pedro Castillo en 2021 y a las que les intentaron quitar su voto las derechas del Perú cuando dijeron que hubo un fraude injustificado que le dio la victoria a Pedro Castillo. Las víctimas son únicamente campesinos, únicamente indígenas, todos pobladores de zonas rurales. No hay ninguna víctima en Lima, en la capital, donde se concentra el poder, donde se concentran las autoridades y donde continúa existiendo un racismo colonial en contra del resto del Perú. Podemos decir que en estos 34 días el gobierno de Dina Boluarte ha ejecutado 3 masacres. La primera en Apurímac, una semana después de iniciado el gobierno. Apurímac es la tierra natal de la presidenta Dina Boluarte. Y después de esta masacre, que dio como resultado a 6 peruanos asesinados, Dina Boluarte anunció más represión, anunció una medida que no se tomaba desde la dictadura de Alberto Fujimori en 1990, un estado de emergencia nacional. Después de eso hemos tenido 2 masacres, una en Ayacucho, el 15 de diciembre, con 10 peruanos asesinados, y la última el día de ayer en Puno, con 17 peruanos asesinados. Esta es una situación insostenible y esta presidenta no tiene ninguna legitimidad y está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Claudia. Quiero plantearles, Francesca y Freddy aquí en estudio, por un lado, la legalidad de esta
presidencia, porque lo hemos hablado con Francesca en otros momentos, en este programa también. Hemos hablado de lo que la Constitución peruana permite o no permite. En todo caso, ha dejado abierta a esta dinámica de tantos presidentes que genera una inestabilidad también por la manera de poder destituir a un presidente. Por eso hago la pregunta, les hago dos para hacer una segunda ronda. Por un lado está la legalidad de la presidenta actual y por otro lado la legalidad o no de lo que ha sucedido no solamente ayer, sino como nos recuerda Francesca, en otros momentos, la legalidad en el uso de las armas, en el uso de la fuerza. Ayer una legisladora peruana planteaba en un programa de debate en Perú, planteaba el debate sobre generar paz sobre la base de la muerte, si se tiene derecho a, bajo el título de generar el orden, llevarse la vida de peruanos, como ha sucedido ayer. Les dejo estas dos preguntas para esta segunda ronda. Freddy. Yo preferiría de verdad escuchar a la Francesca, que está... Perfecto, vamos, sí. Francesca, sobre la legalidad, algo que habíamos planteado, si se permite o no, creo que es un tema de debate, y luego el uso de la fuerza en Perú, y no sé cuánto se está discutiendo en los medios peruanos. A ver, respecto a la primera pregunta, el sistema político peruano es un sistema absolutamente disfuncional. Por eso es que hemos tenido a 6 presidentes en los últimos 4 años, porque lo que hace es hipertrofiar el poder del Congreso. Entonces, aún teniendo presidentes de derecha como Pedro Pablo Kuczynski o Vizcarra, el Congreso, que está formado por una serie de grupos de intereses que se llaman partidos, lo que intenta hacer es aprobar leyes que son beneficiosas para ellos mismos. Y en ese intento utiliza un mecanismo que está dentro de la Constitución del Perú, que se llama vacancia, o que le decimos vacancia, para amenazar constantemente al presidente. En el caso de Castillo, lo vimos de una forma absolutamente extrema, porque a Castillo se le acosó desde el día 1 de su presidencia, y se le humilló y se le maltrató. Francesca, ¿ha habido un acoso comparativamente más que a otros presidentes? Porque la inestabilidad, chocolate por la noticia, la inestabilidad política en Perú está clarísima revisando estos últimos años, como nos recuerdas, pero ¿crees, Francesca, que ha habido un acoso en particular a este presidente de parte de la derecha? Que, ojo, también quiero recordar que un gobierno de derecha o una persona de derecha no es una persona que comete delitos, tiene una posición ideológica, política. Ser de derecha no es un delito, y un gobierno de derecha electo es absolutamente legítimo. Mi pregunta era si ha habido un acoso en particular a Castillo, que por supuesto es un mandatario inédito en Perú por sus orígenes, por su fuerza política, por su posición ideológica, en fin. Desde luego, ha habido un acoso distinto, muchísimo mayor que el acoso que se le ha hecho a los otros presidentes que he mencionado, que tampoco pudieron terminar su gestión. En el caso de Castillo existía el componente racial y el componente geográfico, y el hecho de que Castillo no formaba parte de las élites de la política del Perú, que son las únicas que hasta ese momento habían llegado a la política institucional peruana. Y hubo un acoso, decía yo antes, desde el primer día de su presidencia, pero de hecho antes, porque las mismas fuerzas que en este momento están gobernando el Perú con Dina Boluarte son las que dijeron, cuando Castillo había ganado, que las elecciones fueron fraudulentas. Intentaron voltear o romper el orden democrático. Y son ellas las que están en este momento regentando el país. Por eso es que existe esta indignación tan fuerte en el sur del país y en las zonas que votaron en contra de Castillo, porque la gente se ha dado cuenta que los que intentaron hacer un golpe al inicio de la presidencia de Castillo finalmente lo consiguieron hace un mes. Finalmente consiguieron expulsar al presidente por la mitad del país, más de la mitad del país, 8 millones de personas votaron. Entonces,
sintetizando el tema de la legalidad o no la legalidad. Pedro Castillo cometió una ilegalidad al anunciar que disolvía el Congreso. Sin embargo, el Congreso del Perú cometió una ilegalidad sacándolo, expulsándolo, vacándolo, haciéndole un impeachment sin el número de votos necesario. Además, cometió una ilegalidad al quitarle su vestidura como presidente, por lo cual en este momento está siendo procesado por un crimen que además no cometió, es el crimen de rebelión, por el cual lo quieren meter a la cárcel por 20 años. Entonces, después de esta situación, asume como presidenta Dina Boluarte, inmediatamente, sin que se hayan llevado a cabo los procedimientos que la propia Constitución establece para poder sacar un presidente e iniciar a otro. Entonces, hay una serie de temas legales que no se han llevado a cabo, por lo cual podemos señalar que este gobierno no tiene legitimidad o ha incumplido una serie de normativas que lo harían legal. Pero el tema, más allá de eso, es que, como te decía, en este momento, el Perú que se está movilizando está rechazando a la presidenta Boluarte y al Congreso, a los partidos que están manejando con ella el país, porque son ellos los que no son democráticos, porque son ellos los que intentaron romper el orden democrático cuando Pedro Castillo ganó. Y finalmente, pues ahora han obtenido una victoria. Francesca, esa victoria la están sosteniendo con una represión brutal. Francesca, ¿estás en territorio peruano o estás en Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos. Bueno, la pregunta entonces, para que la vayas repasando, es cómo, estando una peruana en Estados Unidos, se informa de lo que sucede en Perú. Cómo están retratando los medios, los grandes, los no tan grandes medios peruanos. Mientras haces el repaso para tu respuesta, Francesca, le voy a dar la palabra a Freddy Morales para preguntarle, sí, por los medios, pero antes por lo que los medios bolivianos subrayaron, diría, hasta por encima de la tragedia de los 17 muertos ayer en Perú, y es que Evo Morales, expresidente en Bolivia, no pueda ingresar junto a otros a territorio peruano. Además, obviamente, del enfoque de los medios. Y aprovecho y te hago una tercera observación, Freddy. Ayer yo buscaba información, estaba alertada, buscaba, no encontraba abundantemente información sobre este desastre en Perú, y puse Telesur, que es el medio donde trabajas, y tampoco encontré en ese momento. Ayúdame, Freddy, con esto. Bueno, la derecha es, no olvidemos que el Grupo de Lima, ahí está su nombre, fue una concentración de presidentes de la derecha para desestabilizar a todo lo que quedaba en ese momento de la izquierda en América Latina. De modo que, y además eso tiene un líder, un liderazgo que obviamente está en Estados Unidos. Esto es como demasiado obvio, pero igual creo que hay que decirlo, porque la derecha también utiliza el argumento de que ya hay que olvidarse de eso del imperialismo. Es uno de los mensajes que continuamente están dando, por lo menos en Bolivia, ¿no? Entonces se ridiculiza cuando se menciona el hecho de que tienen patrocinio, tienen financiamiento desde los Estados Unidos y tienen la línea que les da los Estados Unidos. Entonces salen a intentar ridiculizar esta situación que es demasiado obvia. Bien. Los medios bolivianos, los, llamémosle entre comillas, más influyentes, y la derecha boliviana, que además son uña y carne, intentan pues todo el tiempo esconder algunas cosas, devaluar algunas noticias, algunos hechos, y sobrevaluar otros. De modo que eso lo estamos viviendo, por ejemplo, en el caso peruano. La noticia aquí desde hace unos 3 o 4 días es la desacreditación de Evo Morales en el Perú.
que no puede ingresar, que está prohibido el ingreso, que bueno, y hay cosas peores que antes de que empecemos a conversar estaba viendo, que la derecha boliviana está divulgando. De modo que esa es la situación sobre la cobertura, para que no quede en el aire, sobre la cobertura de Telesur que pudiera estar realizando. Yo no pudiera hacerte comentario, ¿no? El tema es de que las cosas han ocurrido ahora en este lugar tan cercano a la frontera con Bolivia, que queda muy cerca, muy lejos, digamos, de de Lima, pues, donde Del normalmente, de la capital, donde normalmente está el corresponsal, ¿no? Tengo entendido que hay 2 corresponsales ahorita en el Perú, uno en Lima y el otro, no recuerdo, decía Francesca el nombre donde ocurrió la primera masacre, ¿no? Está el otro corresponsal. Bueno, más allá no puedo opinar de eso. De acuerdo. Vuelvo con Francesca para hablar de los medios de comunicación, de la manera como cubren o encubren en algún caso este hecho. Francesca, ¿cuál es la percepción? Estando tú en Estados Unidos, ¿cómo te enteras a la distancia en términos cuantitativos, cualitativos también y por supuesto ideológicos? Pongamos bajo la lupa los medios también, Francesca. Es una muy importante pregunta, Claudia, porque uno de los principales aliados de este gobierno y de la represión de este gobierno son los medios de comunicación tradicionales en el Perú. En el Perú hay una concentración de medios demencial. Más del 80% de todos los medios impresos pertenecen a solamente una empresa. Así que tú vas a cualquier kiosco en Perú y vas a ver numerosos periódicos y vas a pensar que son distintos o que tienen una línea editorial distinta, pero casi todos ellos pertenecen al Grupo del Comercio. Luego, si estamos hablando del espectro radial, de las televisoras y de la prensa escrita, el 90% de todas ellas, incluyendo las webs de noticias, el 90% pertenecen a 3 compañías. Y estas 3 compañías además tienen negocios en común. O sea, estamos hablando de unos medios tradicionales de comunicación en el Perú absolutamente concentrados. Y por eso, cuando tú veías o cuando tú buscabas ayer información sobre una masacre a 17 peruanos en Puno, no podías encontrar información porque son los medios locales, los medios nacionales, los medios de Perú que deciden no cubrir esta información y que deciden además verter difamaciones porque le dan espacio sin cuestionamiento a las autoridades peruanas que dicen que los manifestantes en este momento que están en las calles, que han estado en las calles por un mes, son terroristas o son criminales. Y estamos hablando de una acusación muy grave en el Perú, en donde en los 80s y en los 90s nosotros en el Perú tuvimos un conflicto interno armado entre el Estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso. 60.000 personas o más de 60.000 personas resultaron muertas, la mitad por el terrorismo de Estado, la mitad por Sendero Luminoso, y todas ellas, la mayoría de ellas, peruanos, campesinos, indígenas, de las zonas en este momento que están siendo criminalizadas y reprimidas. Miles también fueron arrestados injustamente habiendo sido acusados de terroristas. Y estos medios de comunicación están siendo la caja de resonancia de estas acusaciones y a su vez están silenciando información crucial de estas represiones. Quiero acabar con esto simplemente para ponerte 2 ejemplos clarísimos. Son los medios internacionales de comunicación los que nos están dando la información y no los medios locales. Hace un par de semanas el medio Reuters publicó un video en donde se veía claramente una ejecución extrajudicial, no lo digo yo, sino las organizaciones de derechos humanos en el Perú. Un hombre que había sido acribillado, en el video se ve, por los militares. En los medios de comunicación del Perú, esto, a pesar de que fue publicado por la agencia Reuters, no apareció. Otro ejemplo, y ya el último. Hasta el día de hoy,
a pesar de que ha habido 3 masacres, como yo te comento, ninguna portada de los periódicos del Perú le han dedicado espacio a estas muertes. El New York Times fue el primer periódico, digamos, de alcance internacional, primero antes que los peruanos, que le dedicó un reportaje a la muerte de los peruanos en Ayacucho, en la segunda masacre, y al dolor de las familias por ver a sus familiares asesinados y sabiendo que bajo este gobierno no van a poder conseguir justicia. Muchas gracias, Francesca Emanuel, por esta primera interpretación. Yo creo que tenemos que volver a establecer estas mesas de información y de interpretación para comprender esto que está sucediendo en Perú. Agradezco nuevamente el tiempo y la información valiosa que nos das. Muchas gracias, Francesca. Gracias. Quiero cerrar con Freddy Morales sobre Perú y no dejar de lado, Freddy, lo que ha sucedido en Brasil también. Creo que hay muerte, hay violencia y en el caso peruano, pero no únicamente, hay elementos que nos vuelven a llamar no solamente en el tratamiento informativo, sino en los discursos políticos en estos momentos, ¿no? Por supuesto, te acordarás de memoria de lo que dijo el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Se mataron entre ellos, por eso se dispararon por atrás, por eso las balas van por la nuca, no tenemos ese calibre. Son discursos que, si no han sido desmentidos, por lo menos han sido puestos en cuestión con el tiempo. Me da la sensación de que algo similar puede suceder en Perú y ser parte de las investigaciones posteriores que espero que se den sobre estas narrativas, ¿no? Ayer escuchaba, Freddy, con esto termino, ayer escuchaba a un parlamentario en Perú que decía, sí, pero hay que poner orden porque la población animada, impulsada por mineros en determinadas zonas con mucho dinero, están yendo a atacar con palos a las fuerzas policiales. Entonces es muy complicado acá las narrativas, llámese Perú, llámese Bolivia, llámese Brasil. Quisiera un cierre sobre esto, Freddy. Que al final es lo mismo, ¿no, Claudia? Porque lo que es una derecha que ha perdido toda noción de las formalidades, ha roto toda la formalidad, la derecha boliviana, la peruana, la brasileña, y por donde se vea el actuar de la derecha, están intentando, más bien a través de los medios y de las redes sociales, convencernos de que hay unos delincuentes que los generalizan de ese modo. Sucedió en Bolivia, ahora está sucediendo en el Perú. Yo escucho la radio local, por ejemplo, que entrevistan a analistas peruanos y ellos lo primero que dicen, el profesor rural, es decir, un ignorante había llegado al gobierno del Perú. Es impresionante. Realmente en el Perú hay barrios que son absolutamente divididos, cercados, con muros del barrio vecino. Los del barrio vecino van a hacer servidumbre. Es increíble lo que pasa todavía en nuestros países. Lo que acaba de pasar en Brasil y que sigue sucediendo, porque no ha bueno, en ningún lugar ha terminado, aquí tampoco ha terminado nada. Todos los días esta conspiración, porque es una conspiración permanente contra estos indeseables, estos que no tienen ningún derecho, que ese es el mensaje central que yo veo desde hace tiempo. Si uno recuerda los discursos de la señora Áñez acá, eran precisamente eso. Los discursos de Bolsonaro, de los bolsonaristas, los discursos de la derecha peruana, es decir, es exactamente el mismo. El hacernos consentir, quieren hacernos consentir que hay un sector de la población que es el que merece estar en funciones y hay otro sector que está descalificado para cualquier, incluso para habitar, para compartir el oxígeno que ellos respiran. Ahora, si somos críticos con la violencia de la derecha, también tenemos que ser críticos con la violencia de la izquierda. Como decía un graffiti feminista, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda.
podemos decir que no hay nada más parecido a un violento de derecha que un violento de izquierda. Vamos a ser críticos también con la izquierda en la región en este momento de polarización y de inestabilidad, Fred. Si uno reclama de verdad por los derechos humanos, por la vigencia de los derechos humanos, si uno de verdad se manifiesta en contra del racismo y la discriminación, que es lo que está haciendo la derecha ahora, pues obligatoriamente hay que, bueno, si es por la paz, que sea por la paz, pues, ¿no? No puede ser que unos puedan cometer actos delictivos y violentos y justificar que otros también lo hagan con cualquier... ¿Qué es lo que hace la derecha? El mensaje de varios colegas nuestros, incluso en los medios de comunicación aquí de la derecha, es precisamente ese, ¿no? Si nos ponemos a analizar el golpe de 2019, entonces, ¿cómo lo justifican diciendo, pero Evo tuvo la culpa? Entonces, como el fulano tuvo la culpa, X tuvo la culpa, ¿no? Ellos arman como un globo donde ahí adentro puede suceder lo que sea, porque el culpable está allá, ¿no? Entonces ellos pueden hacer lo que sea, la violencia que se les ocurra, las barbaridades y las corrupciones que se les ocurra, y luego cuando se les dice, pero ha sucedido esto, esto otro, entonces dicen, no, pero ellos empezaron, ellos son los culpables, ¿no? Cuando lo que ocurrió con los tantos días de paro en Santa Cruz por el censo, ¿no? Pero Arce tuvo la culpa. ¿Quién le dice a Arce de que saque ese decreto diciendo que el censo va a ser a fines de 2024? Él tiene la culpa. Entonces, como ellos arman una atmósfera y dentro de esa atmósfera puede ocurrir lo que sea y ya está justificado si lo hace la derecha. Si lo hace gente que no es de derecha, porque ese es el otro tema al que nos quieren llevar. Que el que critica, el que no está de acuerdo con las acciones de la derecha, el que denuncia a la derecha, entonces es masista. Listo, se acabó la discusión. No, está resuelto eso. Venía viendo, revisando el mensaje de los obispos con motivo de la detención del señor Fernando Camacho. Y es tan simplista, que refleja precisamente el último mensaje de los obispos, varios otros también, pero me refiero a este último, refleja ese criterio de la derecha, ¿no? Cuando ellos dicen, no hubo golpe, es una narrativa, jamás existió el golpe, hubo fraude. Pero es decir, una cosa impresionante, aquí lo tengo, creo que no tenemos tiempo para leerlo, por eso no lo voy a hacer. Pero el resumen tal vez... Pero es impresionante, Claudia, cómo lo resuelven así de un plumazo, ¿no? Lo que no es novedad, la Iglesia Católica se ha posicionado de una determinada manera después del 2019, ¿no? Pero ese es el criterio que manejan también algunos medios de comunicación, ¿no? Sin ninguna prueba, sin ningún argumento. Entonces dicen, hubo fraude y no hubo golpe. Resuelto. Si uno revisa las cosas que ha dicho solamente el señor Camacho, ustedes publicaron hace 2 días precisamente una transcripción literal de solo la explicación que da Camacho a los de su fraternidad. En el famoso video. En el famoso video de poco más de 12 minutos, donde él es homenajeado con un mural, ¿no? Está clarísimo ahí. Por eso a mí me parecía siempre, lo reviso y es contundente. Voy a leer solo una partecita, sí, a ver. Por favor, porque se nos dijo, por ejemplo, el propio Camacho, nos dijo, y lo dijo varias veces en el Cabildo de Santa Cruz, y llevó la Biblia, voy a devolver la Biblia que entre Dios a Palacio de Gobierno. Y no había sido tan así, ese discurso es parte de una multitud de otras mentiras. Mira, dice... Empieza el video de Camacho cuando dice, no había, que le han preguntado a él, ¿cómo es que lleva la Biblia y a los 15 minutos renuncia Evo Morales? Y Camacho explica, no, había algo por detrás, porque no puede ser que deje una Biblia y a los 15 minutos renuncie. Claro, no pude dejar la Biblia solamente, no era solamente una cuestión de fe. La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Y sigue el relato, pero más adelante dice Camacho, dice, mi padre, cuando él viene a La Paz para dejar la Biblia y la carta de renuncia de Evo Morales, y dice Camacho, mi padre decía, con fe, hijo,
con fe, hijo. La policía está con nosotros. Es decir, mira cómo se tejen, digamos, lo que después vienen a ser. Perdón, estamos viendo las imágenes cabalmente de ese video. Exactamente. Pero la transcripción la han hecho ustedes. Y yo creo que es un documento fundamental. La transcripción, o escucharlo o leer la transcripción y empezar a subrayar para entender buena parte de lo que sucedió en 2019 y para entender buena parte de estas mentiras que quedan, lo que después se le llaman las leyendas urbanas, ¿no? Quedó dicho y queda como flotando en el aire como si fuera cierto, o por lo menos uno se queda con la duda. Cuando es absolutamente falso, por ejemplo, esto de que fue la Biblia, fue la fe lo que resolvió el asunto. Resolvió el asunto el acuerdo del padre de Fernando Camacho con los militares y los policías. La fe y algunos depósitos bancarios. Freddy, gracias.